Sí, exacto, César. Por favor, silencia los micrófonos Eso que ahorita. y pone a grabar, por favor, la sesión. Listo, estamos grabando, ya están todos silenciados. Adelante, José, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir con ustedes esta nueva charla. Hoy lo que vamos a ver es cuáles son las funciones del juez y de los arqueros en relación a la anotación, marcado de impactos, y bueno, ya entrando más en el reglamento sobre las reglas de anotación, cuáles son las violaciones, qué corresponde anotar en distintos casos, y lo que vamos a ver también es la anotación en eventos de sala. Comenzamos entonces con esto. ¿Qué es lo que debe hacer un juez al momento de que se produce la anotación? Termina la serie, los arqueros se dirigen hacia las pacas a proceder a anotar, y los jueces vamos a esperar a que todos los arqueros ingresen al campo y vamos a tratar de ingresar al campo todos los jueces juntos, no que entre primero uno y después el otro, sino mantenernos en una línea, esperar a que ingrese la mayor cantidad de gente, de arqueros al campo a anotar, y nosotros vamos a ir caminando por detrás de ellos. Nos vamos a situar, si estamos en aire libre, a unos 10 metros aproximadamente de la contención. Si es en aire libre podemos estar un poco más, en sala podemos estar un poco más cerca. Y bueno, vamos a estar atentos a los problemas que pudieran surgir. Lo más usual es que nos van a pedir el valor de flecha. Entonces, acudimos a la contención cuando nos llaman. Una de las cosas que tenemos que tener en claro antes de empezar la competencia propiamente dicho, cuando estamos en la línea de tiro, durante las rondas de práctica, no es necesario que avancemos hacia las contenciones al finalizar cada una de ellas. Lo hacemos al final para ver que se hayan marcado todos los impactos correctamente. Entonces revisamos nuestras contenciones a cargo y nos fijamos que estén todos los huecos marcados. De no ser así, al volver le decimos a los arqueros de contención, por ejemplo, contención 4 no marcó los impactos, o los marcó mal, o están usando un marcador grueso, lo que nosotros veamos, para corregir y que durante la competencia no se hagan las cosas mal. El marcado de los impactos de los huecos no es una responsabilidad del juez. Independientemente de eso, a nosotros como jueces nos conviene que los impactos estén bien marcados, porque nos facilitan nuestra tarea. Entonces, si bien nosotros no tenemos que estar marcando todos los impactos, sí tenemos que decirle a los arqueros que lo hagan. ¿Qué pasaría o qué puede pasar en una contención si nosotros vemos que está ocurriendo algo? Sobre todo esto me refiero a sala, ¿no? Donde la anotación por ahí no es conocida por todos los arqueros. Muchas veces, en función de lo que han disparado, uno ya puede llegar a sospechar que hay algún tipo, que puede haber algún tipo de conflicto al momento de anotar. Un arquero que dispara una flecha en una carátula que no le corresponde. Entonces, nosotros, aun cuando no nos digan nada, nos acercamos a ver qué es lo que ocurre y velamos o tratamos de que anoten como se debe anotar. Es decir, tenemos que actuar a veces aunque no nos llamen. Otra de las cosas que tenemos que hacer los jueces es recordarle a los arqueros, sobre todo al
momento de tener que entregar las planillas en la última serie, cuando están anotando la última serie, hacerles recordar que tienen que completar las planillas indicando los 9 y los 10 si es sala, los 10 y las X si es aire libre, indicando las totales y filmando. Recuerden que hubo una modificación de las reglas y un arquero puede ser descalificado por no presentar la planilla con los totales o con la firma. Entonces, es importante recordárselo. Ya lo hemos dicho varias veces, los jueces tenemos que actuar como docentes, enseñarle a los arqueros a hacer las cosas como corresponden. Vimos el lunes también qué pasa con la corrección de valores en las planillas, enseñarles a los arqueros que ellos pueden corregir una planilla cuando están todos de acuerdo y no hay ningún inconveniente al respecto. Eso es con respecto a los jueces. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones de los arqueros? Bueno, como sabemos, los arqueros deben anotar los valores de flecha en orden descendente, de mayor a menor. Tienen que marcar los impactos y recuerden que los impactos se marcan los impactos que están dentro de la zona puntuable. Los que están por fuera, es decir, en la zona donde no tiene valoración, no es necesario que los marquen. Hay veces que marcan hasta la contención, hasta las maderas, no hace falta. Obviamente, una de las cuestiones que muchas veces los arqueros se desentienden es de controlar al que está anotando. Hay una persona que anota, entonces todos tienen que estar pendientes de que esa persona anote lo que se está anotando, lo que se está diciendo. Y no quiero ser malicioso con esto, o sea, no lo digo en función de que pudiera haber mala intención por parte del arquero, sino que se puede equivocar, cualquiera puede equivocarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchos arqueros que llevan un propio registro de la anotación. Y entonces anotan sus valores. Y en su libreta ellos saben que terminaron la serie e hicieron X cantidad de puntos. Y después cuando suman todo, hay un error. Y el error es que por ahí había un valor mal anotado, pero no por mala voluntad del que anotaba, sino porque fue un error. Entonces, los arqueros tienen que estar pendientes y mirar de lo que anota su compañero. Obviamente, es obligación de ellos que las planillas estén correctamente completadas con todos los datos que se necesitan. En el caso de que hubiera una adulteración de valores, tenemos que ser muy cuidadosos porque de comprobarse eso es motivo de descalificación del arquero. Entonces, no es un dato menor. Obviamente no es una decisión que tome un juez por sí mismo. Todo eso tiene que hacerse con la anuencia y con el conocimiento del jefe de jueces y tiene que ser obviamente discutido para tomar una decisión de esas características. Una de las cuestiones que es recurrente, los arqueros no saben marcar los huecos en la carátula. Ahí abajo, fíjense, hay dos formas típicas. Una que es la correcta, la que está a la izquierda, y la otra que es la que normalmente nace. Hacen dos liñitas, en el mejor de los casos, dos líneas paralelas. Lo correcto es hacer dos marcas a 90 grados. Obviamente, sin usar marcadores de punta gruesa. Y para poder marcar los huecos, lo primero que hay que hacer es terminar de puntuar todas las flechas. Es decir, no podemos empezar a marcar cuando todavía hay flechas pendientes de ser valoradas, porque si hubiera alguna discrepancia y el juez tuviera que actuar, obviamente no podemos haber estado manipulando la carátula. Tengan en cuenta eso. ¿Por qué
es que hay que marcar con 2 líneas a 90 grados. No es una cuestión simplemente de gusto de los jueces o manía, sino tiene una razón. ¿Cuál es esa razón? Imagínense que yo tengo esas 2 flechas en la carátula. Son 2 huecos ya marcados. Uno, el de arriba, está bien marcado. El otro, no, está mal marcado. Comienza la serie y resulta que ocurre un rebote. El arquero tira una flecha y ocurre un rebote. El primer rebote pega ahí. ¿Qué pasó? Desaparecieron las marcas del hueco en el 8. Si yo como juez tengo que ir a valorar ese rebote, encuentro 2 huecos sin marcar. Uno está en el 8 y el otro es un 9, claramente. El rebote se produjo en el 9. A la distancia yo no lo vi. Y cuando estoy en la carátula, yo estoy obligado a darle 8 al arquero. ¿Por qué? Porque hay 2 huecos sin marcar. Y cuando hay 2 huecos sin marcar, corresponde dar el hueco de menor valor. Ahora, cuando la flecha está bien marcada, cuando el hueco está bien marcado, perdón, fíjense qué pasaría si ocurre un rebote, sería el segundo caso. El hueco en el 8 sigue estando marcado. Y ahí no tengo ninguna duda. Si yo tengo que valorar ese rebote, le voy a dar un 9, porque no tengo 2 huecos sin marcar, tengo uno solo, que es efectivamente el rebote que se produjo. ¿Se entiende esto? Por eso la importancia de marcar los huecos con 2 líneas a 90 grados. No es digamos, una manía de los jueces o no es algo que no tenga fundamento. El fundamento es claramente este. Bueno, acá tenemos una serie de fotos en donde se muestran cómo marcan los huecos los arqueros. Acá claramente esto está mal. Fíjense que tienen solamente una línea en los huecos. No puede ocurrir esto. Acá este es el caso más común, que ponen como una B corta indicando los huecos. No corresponde, como vimos. Bueno, esta es una carátula que ni siquiera tiene los huecos marcados. Es todavía más problemático. Imagínense lo que es juzgar un rebote aquí. Obviamente el arquero se va a ver perjudicado, aun cuando haya rebotado en la zona del amarillo. Es imposible darle ese valor por la sencilla razón de que tengo huecos sin marcar acá en el 6, en el 5 inclusive, acá hay uno marcado. Entonces, no podemos permitir eso, estamos perjudicando al arquero y no es nuestra intención. Bien, vamos a ver el tema de qué corresponde anotar en distintos casos. Obviamente cualquier flecha que fuera disparada fuera de tiempo o de secuencia se anota como una N. En ese caso, ya lo hemos visto en otras reuniones, cuando hay una flecha que está disparada fuera de tiempo, y cuando hablo fuera de secuencia me estoy refiriendo a tiro alterno, cosa que nosotros no vamos a ver en detalle, pero que obviamente lo conocen. El juez, en este caso, una vez que todos los arqueros, porque el arquero anotó todos sus valores, cuando hay una flecha fuera de secuencia, el juez toma la planilla, cruza el mayor valor con una lapicera roja y pone una M y lo firma. Eso no lo pueden hacer los arqueros, eso lo tiene que hacer el jefe de juez, el juez asignado. Acá habla también de una flecha que es disparada después de finalizada la práctica.
Y esto hay veces que no se entiende bien a qué se refiere cuando se ha finalizado la práctica. Porque ocurre y ha ocurrido muchas veces que estamos en la ronda de práctica antes de iniciar la competencia y un arquero dispara después de haber sonado el silbato, la chicharra. Se terminó la última serie, después a partir de ahí comienzan a anotar y la última flecha que dispara el arquero durante la práctica está fuera de tiempo. Esa flecha no implica ningún tipo de penalización. En ese caso no pasa nada, le llamamos la atención al arquero y le decimos, arquero tiró fuera de tiempo, tenga cuidado porque si esto le pasa durante la competencia, usted va a tener una flecha deducida. Cuando hablamos de que la flecha se dispara luego de finalizar la práctica, es cuando ya el campo de tiro está cerrado, el director de tiro decidió que ya no se dispara más y el arquero dispara una flecha igual. Entonces, en ese caso, el juez y con el arquero le tiene que decir al arquero, mejor dicho, que se le va a descontar la flecha de mayor valor de la próxima serie. Y en la planilla van a tener que firmar el juez y el arquero, los dos. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa cuando ya estamos en eliminatorias y hay arqueros o equipos en bye, es decir, con pases directos? Los arqueros o los equipos con pases directos no necesitan anotar. Es muy común, nos vienen a preguntar, nosotros también anotamos, estoy en bye. No hace falta que anoten. No hace falta. ¿Quiénes son los que anotan? En general, esto dependerá de la instancia, pero en tiro simultáneo, tanto para individuales como para equipos, los que tantean son los propios arqueros, son ellos quienes anotan los valores. En tiro alterno, que ya son en las instancias finales, acá se designa un agente, que es el que fiscaliza el tanteo, hay un juez de blanco, etc. Y ahí los arqueros no tantean, sino que los arqueros se quedan en su lugar. Pero si no, en todos los torneos, normalmente los que anotan son los arqueros. ¿Por qué? Porque no tenemos tiro alterno. Si hubiera tiro alterno, es otra cuestión. También hay una diferencia en el tiro alterno. Las flechas se van anotando no en orden descendente, sino en el orden que se van tirando. Pero un arquero tira 10 primero, un 7 después y después un 9, se anota 10, 7, 9. Pero no los quiero marear. No voy a hablar más de tiro alterno para no confundirlo. ¿Pueden los arqueros decirle a otro que tanteen en lugar de ellos? Sí, claro. Es decir que por una eventualidad pueden decirle, el juez va a ir este muchacho porque yo necesito ir al baño o lo que fuera, va a ir a tantear él por mí, no hay ningún inconveniente al respecto. Ahora con respecto ya a cosas que pueden suceder durante el disparo. Ayer hablamos con respecto a que el valor de una flecha se da de acuerdo a la posición del astil en radiano. Tuvimos yo no lo llamaría discusión, simplemente una aclaración de cómo es esto. Lo que determina el valor de la flecha es la posición del astil en radiano. Obviamente, si el astil está tocando la línea divisoria entre dos zonas, la flecha debe ser tanteada con el valor mayor. La línea es parte de la zona de mayor puntuación. Tengamos en cuenta que no podemos dejar que toquen las flechas, ni la contención, ni la carátula, los arqueros ni nadie, antes de determinar los valores, antes de anotar los valores. De todas maneras, ayer también lo comentamos,
no nos sintamos condicionados por esa situación. Si se toca la carátula, salvo que sea algo muy evidente que se tire la carátula, no modifica absolutamente nada. Obviamente, cuando vamos a anotar, anotamos todos los valores de flecha, no nos olvidemos de anotar ninguno, porque si después los arqueros retiran las flechas de la contención, estamos en un problema. ¿Cómo hacemos para darle esos valores? ¿Qué pasa si estamos o encontramos más flechas de las permitidas en la contención o en el piso o cerca de la paca? Ahí tenemos que anotar las flechas de menor valor. Entonces, depende si estamos en aire libre o en sala, hay que pensarlo distinto, pero supongamos que estamos en un torneo de aire libre. Yo tengo 7 flechas en la carátula, clavadas en la carátula, elijo las 6 de menor valor. Si cuando estoy yendo hacia la paca encuentro una flecha en el piso que es del arquero, supónganse 10A, porque tengo las iniciales, la puedo identificar, y resulta que esa flecha no la reportaron como una flecha perdida. Esa flecha es parte de la serie, y es una M porque está en el piso. Entonces, a las 6 flechas que hubiera en la contención tengo que sumarle esa, y entonces voy a elegir las 6 de menor valor. Cuando tenemos dianas múltiples, que es en el caso de los compuestos, o en sala, tenemos que tener en cuenta que si hay más flechas de las permitidas en cada carátula, anotamos la de menor valor y las que estuvieran de más en esa carátula se conviertan en una M y forman parte de la serie. Después lo vamos a ver con ejemplos a lo que me refiero, para que se entienda. La otra situación que se puede presentar es que no nos dimos cuenta o se rompió la carátula durante la serie y al ir a tantear está faltando una parte de la carátula. Eso suele pasar cuando por ahí estamos un poco desatentos y no nos dimos cuenta que la carátula ya estaba medio para cambiarla. O cuando los clubes, sobre todo en torneos menores, no tienen cantidad suficiente de dianas y nos piden por favor que las cuidemos, y entonces a veces las dejamos desgastar un poco de más. Si falta una parte de la diana y la flecha fuese dudosa, bueno, tenemos que apelar a la imaginación y proyectar una línea imaginaria como para poder determinar el valor. No es tan sencillo cuanto más cerca de las líneas esté la flecha. En ese caso, como uno no puede estar manipulando la carátula ni agarrar un compás y dibujar la línea, bueno, tenemos que ser criteriosos y si tenemos dudas, como siempre, le damos al arquero el beneficio de la duda. Cualquier flecha fuera de la zona puntuable, obviamente, se anota como una M. ¿Qué pasa si se tiran menos flechas de la permitida, de las establecidas? Bueno, pues el arquero que tiene que tirar 6 flechas, tira 5, hay una que es una M. Las flechas que faltan es una M. Cuando la flecha está completamente embutida dentro del paraflecha, es decir, no alcanzó a traspasarlo, pero está dentro todavía. Lo primero que hacemos es puntuar todas las demás. Tenemos que tantear todas. Y esa la dejamos para el final. Porque para poder determinar el valor,
nosotros tenemos que tocar la contención, mover la flecha, hacer fuerza y a veces tocamos la carátula. Y eso puede desacomodar la carátula. Lamentablemente no hay otro procedimiento. Entonces, primero anotamos todos los valores y el último que hacemos es darle valores a flecha. Yo supongo que esto ya lo han visto en otros módulos, cómo actuar ante el rebote. Sinceramente no me acuerdo ya si ya lo vieron o no lo vieron. De todas maneras, no viene mal recordarlo. Cuando hay un rebote o una flecha colgando, tenemos que parar el disparo en esa contención. El resto del torneo sigue actuando como si nada, no hay problema. Pero nosotros en esa contención paramos el disparo. Preguntamos cuántas flechas dispararon, cuántas faltan disparar, porque lo primero que tenemos que hacer nosotros como jueces es darle aviso al director de tiro de que tenemos una flecha colgando, que tenemos un rebote. Cuando esa serie termine, el director de tiro va a anunciar que los arqueros se queden detrás de la línea de tiro y que nadie avance hacia las pacas. Entonces, el juez y el arquero involucrado en el rebote o en la flecha colgando van a ir a determinar el valor de esa flecha. Si la flecha está colgando, es sencillo. Lo único que hacemos es anotamos el valor en nuestra libreta de esa flecha, y acá tenemos que tener en cuenta que si bien dice que el valor de una flecha es por la posición del astil en la diana, si la flecha está colgando probablemente toque 3-4 zonas de valores. Si está colgando en el 7 arriba, por ahí está tocando el 9, tocando el 10. Sin embargo, el impacto se produjo en el 7 y quedó colgando de ahí, es un 7. Anotamos en nuestra libreta ese valor, la flecha la dejamos abajo en la contención, abajo de la contención, volvemos y recuperamos, o los arqueros recuperan las flechas que no dispararon porque el tiro se suspendió. Una vez, lo mismo en el caso del rebote. En el caso del rebote, bueno, obviamente la flecha, si es un rebote, rebotó hacia adelante, si es hacia atrás no es rebote. Está la flecha ahí, damos el valor, buscamos el valor del impacto sin marcar, listo, hacemos todo el procedimiento que ustedes conocen, anotamos nuestro valor en la libreta, marcamos el impacto y dejamos la flecha ahí y después van los arqueros, completan la serie y después que terminaron los arqueros en esa contención de tirar todas sus flechas, ahí todos van ahí todos van a la contención, todos los arqueros, y continúa el torneo cuando se termine. Y en la contención, en donde hubo el rebote, el juez participa del tanteo. El juez está ahí porque él tiene anotado el valor del rebote. Entonces tiene necesariamente el juez que participar del tanteo en esa diana. Bueno, obviamente, como ustedes saben, una flecha que entra en el NOC y queda embutida en otra, tantea como la flecha a la que impactó. Ahora, ¿qué pasa si golpea en otra flecha? Cuando dispara, golpea en la flecha y se desvía. Y se desvía clavándose en la diana, tantea según la posición en donde quedó. Si mi flecha, yo disparo una flecha, pega en el NOC de una que está clavada en el 10 y se clava en el 1, es un 1. Si se clava en la contención, no tengo ningún tipo de duda al respecto. Podría ocurrir que golpee y rebote, no alcanza a clavarse y rebota. En ese caso, si la flecha
pega en una que está, supongamos, en el 10 y rebota, y cuando voy a jugar el rebote, puedo identificar efectivamente que rebotó en una flecha en el 10, entonces ahí sí le puedo dar el 10 a esa flecha también. Pero tiene que haber evidencias. Obviamente, si disparamos a una diana que no nos corresponde, esa flecha plantea como una M. Y algo que no dije recién, pero el caso de las flechas colgando, los rebotes y los traspasos, el traspaso, ¿qué pasa? En general los traspasos uno los ve después que ocurren, no los ve en su momento. Si los vieron en el momento, si ustedes ven que se produjo un traspaso, si el arquero ve y dice, pues me pasó la flecha, ahí sí paramos el tiro en esa contención para evitar que haya más traspasos. Pero en general el traspaso uno lo ve después. Pero todo esto de parar el partido es simplemente en la clasificación. En eliminatorias no se puede parar el partido por un traspaso, por un rebote o por flechas colgadas. Otra de las cosas que puede ocurrir, lamentablemente ocurre bastante seguido, es los arqueros que se olvidaron de quitar las flechas de la diana. Entonces llegan a la línea de tiro y están todos, suena el silbato para empezar y el tipo va a meter la flecha de carcaje y se da cuenta que la dejó en la diana. Bueno, en ese caso, el arquero puede tirar con otras flechas, si tiene más, tira con otras flechas, y una vez que se produce o que se termina todo el disparo, el juez tiene que participar de la anotación en esa diana, porque lo que tiene que hacer es ver cuáles son las flechas que estaban anotadas, los valores que estaban anotados en la serie anterior, y en función de eso determinar los nuevos valores, porque vamos a tener el doble de flechas. La regla número 1 de tiro con arco es que una flecha que se dispara no puede volver a dispararse. Hay dos casos en los que esa regla no se aplica. Uno de los casos es que la flecha caiga dentro de la zona de 3 metros. Y la otra posibilidad es que una diana se caiga hacia adelante, las flechas se mueven por la caída y no sea posible determinar el valor de la flecha. ¿Por qué digo esto? Porque imagínense que la flecha cayó cerca de una línea divisoria, por efecto de la caída podría haber hecho que la flecha se desplace, tanto hacia la zona de mayor puntuación como la de menor puntuación. Entonces, en ese caso, a criterio del juez, sí se puede volver a disparar la o las flechas que fueran dudosas. Las que están clavadas en el medio de una zona, de esas no hay problema, esas ya se dispararon y no hay que dispararlas. Solamente las que estén en posición dudosa. Esto hablamos ayer también. Si los arqueros se equivocan al anotar, es conveniente que estén todas las flechas en la diana para poder corroborar el error que hubo. Es decir, si tenemos que hacer correcciones grandes en la hoja de puntuación, hay que fijarse, o los arqueros se tienen que fijar que estén todas las flechas puestas y así poder dar los valores correctos. Bien. A esto me refiero cuando hablábamos de que el valor de la flecha tiene que ser dado según la posición de la esquina en la diana. Acá no cabe ninguna duda que en algún momento
o mejor dicho, en el momento del impacto, la flecha cortó la línea entre el 9 y el 10. Porque la flecha vibra en la contención sería medio blanda y produjo esa rotura. Ahora, al momento de determinar el valor de esa flecha, eso es un 9, sin ningún tipo de duda. Hay por lo menos 2 milímetros entre la línea y el astil de la flecha. ¿Se entiende? No importa que el agujero producido por el impacto de la flecha haya roto la línea. Esos son 9. Esto era lo que les decía con respecto a que falta un trozo de la diana. Falta ese pedazo. Obviamente se debiera haber cambiado la diana antes, si nosotros veíamos que eso estaba así. ¿Por qué la cambiamos? Y porque se produce el problema de si una flecha es dudosa y qué valor le damos. Entonces, pero bueno, supóngase que es un día de lluvia, se rompió la diana ahí en el medio de la tirada, no nos queda más remedio. Y esa es la flecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es un 8 o es un 9? Y bueno, imaginamos una línea, prolongamos imaginariamente la línea para poder dar el valor. Y entonces, podríamos llegar a decir que eso es un 9. Es decir, pero esa línea punteada es una línea imaginaria que hacemos nosotros en nuestra cabeza. No es que nos ponemos a dibujar con un compás la línea. Tenemos que imaginarlo. Bueno, acá hay 2 fotos en donde se ve la posición de los jueces. Fíjense, no nos acercamos hasta las contenciones, sino que nos mantenemos a una distancia prudente más atrás. Bien. Lo que ahora vamos a empezar a ver es cómo puntuamos en sala. ¿Cuál es el problema de puntuar en sala? Las carátulas múltiples, que a veces trae confusión. Yo lo que les aconsejo, vamos a explicar un poco cómo es esto, pero quiero que ustedes también practiquen y que puedan decidir ahora, en estos ejemplos que vamos a ver, si el puntaje es correcto o no es correcto y cómo notarían ustedes. Entonces yo les recomiendo que tengan al lado un papel y una hoja de papel y un lápiz, algo para escribir. Para poder ver esto. Si quieren les doy un par de minutos para que se preparen, si les parece, o tienen ahí ustedes los elementos. ¿Qué prefieren? Dale, José, seguimos. Seguimos, perfecto. Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para los torneos de sala, el tamaño del 10 es distinto para recurvo y desnudo que para compuesto. El compuesto tiene el 10 chico. El tamaño del 10 son 10 centímetros. Normalmente, por lo menos en Argentina, nosotros no tenemos la diana de compuesto solamente. Usamos para todos la misma diana. Es decir, también tiene marcado el 10 grande para recurvo y desnudo. Entonces, tengan en cuenta cuando lo llamen a puntuar, darse cuenta de si están usando siempre todos la misma diana, darse cuenta de qué división están juzgando, porque por ahí no se dan cuenta de que es un recurvo, un compuesto, y le dan valor 10 a una flecha que está dudosa entre el 9 y el 10, y es claramente un 9 para un recurvo, para un compuesto, pero para un recurvo puede ser un 10. ¿Cuáles son las penalizaciones en los torneos de sala?
Bueno, cualquier flecha, nosotros sabemos que en sala tenemos para cada arquero un blanco triple spot vertical o triangular, en general se usa el vertical, en Argentina usamos el vertical, no sé en sus países cuál de los tres, de las dos disposiciones se utilizan, pero generalmente se utiliza el triple spot vertical. Ustedes, cualquier flecha que no peguen en las carátulas, obviamente es una M. Si hay una flecha fuera de tiempo, obviamente, una vez que se finaliza la tirada, la de mayor valor se tacha y se pone M. Y lo que puede ocurrir es que haya más de una flecha en cada carátula, que es el error más común. Si yo tengo más de una flecha por carátula, anoto los dos valores en mi planilla, en mi libreta, por eso la libreta es importante para empezar. Yo anoto los dos valores en la libreta. El mayor lo tacho y lo transformo en una M. Si hubiera dos flechas, tacho dos y perdón, si hubiera tres flechas en la carátula, tacho dos valores, son 2M y el queda el menor. Y la otra infracción que se podría llegar a cometer es que hubiesen más de 3 flechas en total. Si hubiesen más de 3 flechas en total, tengo que anotar las 3 de menor valor. Ahora bien, sabemos cuáles son las penalizaciones, las infracciones. Las infracciones dijimos, una flecha fuera de tiempo, más de una flecha por carátula y más de 3 flechas en total. Para puntuar, nosotros tenemos que seguir un orden de penalización. No podemos analizarlo de cualquier manera. Es fundamental que ustedes entiendan el orden de penalización. Saber qué es lo que no se puede hacer está claro, pero ¿cómo penalizo lo que se hizo mal? Lo primero que tengo que analizar es si hay más de una flecha por carátula. Lo primero que miro es eso. ¿Hay más de una flecha por carátula? Sí, bárbaro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En esa carátula, elijo la de mayor valor, la tacho con una M y me queda la de menor valor. Después que hago eso, me fijo si hay más de 3 flechas en total. Si hubiera más de 3, no de 3 flechas, perdón, más de 3 valores en total. Si hubiera más de 3 valores en total, lo que hago es elegir los 3 de menor valor. Y por último, penalizo la flecha fuera de tiempo si lo hubiera. Entonces, esto es fundamental que ustedes entiendan. El orden de penalización es ese. Primero, más de una flecha por carátula, después más de 3 flechas en total y por último, flecha fuera de tiempo. Veamos algunos ejemplos. Tenemos un arquero que dispara las flechas con la siguiente distribución. Un 9 en la carátula superior. Un 10 y un 8 en la carátula central. Y no hay flecha en la carátula inferior. Todas las flechas fueron disparadas dentro del tiempo reglamentario. Entonces, 9 arriba, 10 y 8 en el medio, nada abajo. Esa sería la situación. Entonces, piensen qué anotarían ustedes en la hoja de anotación. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo considero que sería 10, 9 bueno, y M. A ver, esperen un segundito. Vamos a tratar de que hagan respuestas sencillas y no que cada uno empiece a decir qué es lo que haría. Ok. Porque si no va a ser un descontrol. 10, 9, 8, un total de 27. ¿Es correcto o no es correcto? Ahí sí, digan sí o no. No es correcto. No es correcto. No es correcto. No, no es correcto. No parece correcto. No, no lo es. No, no es correcto.
No es correcto. Entonces, No es correcto. ¿qué es lo primero que hacemos? Ver. No es correcto. Entonces, obviamente, no es correcto. En la carátula de arriba, ¿qué tengo? Un 9. En la carátula del centro, ¿qué tengo? Un 10 y un 8. Entonces, como hay más de una flecha en esa carátula, tacho el 10 y pongo una M. Abajo no tengo ninguna flecha. Tengo 3 valores. 9, 8, M. 17 es el puntaje que corresponde que figure en la hoja de puntuaciones del arquero. ¿Se entiende? Veamos ahora. Otro ejemplo. Un arquero dispara la primera flecha y la flecha rebota fuera de la zona puntuable. Luego dispara 3 flechas más, todo dentro del tiempo de los 2 minutos. Un 8 en la carátula de arriba, un 9 en la del medio y un 9 en la de abajo. 8 arriba, 9 en medio, 9 abajo. Entonces tenemos esa situación. ¿Sí o no? No. En esta situación podemos ver como el arquero tiró 4 flechas. Por ende, se le debe de quitar el mayor valor de una, o sea, se le debe de quitar el mayor valor, porque ha tirado 4 flechas en vez de 3. Por eso tenemos... ¿Cómo queda la hoja de puntuación? Se le quitaría el más alto, sería el 9 que se le quita. Entonces sería 8 mm. 9, 8, M. Eso es correcto. Está bien, es correcto. Es 9, 8 M. Solo quito un 9, no los dos, solo uno. Claro. Yo tengo un 8 en la carátula de arriba. El rebote es una M porque está fuera de la zona de puntuación. Tengo un 9 en la carátula del medio y un 9 en la carátula de abajo. Tengo 4 valores. Entonces, como hay 4 valores, tengo que elegir los 3 de menor valor. 9, 8, M. Y eso es lo que queda anotado en la hoja de puntuación del arquero. ¿Se entiende? Bien. El arquero dispara las flechas, un 9 y un 10 en la carátula superior. Un 10 en la del medio y un 10 en la de abajo. Y todas las flechas dentro del tiempo. Es decir, arriba tengo 9 y 10, 10 y 10. Esta situación. ¿Está bien? No, tendría que ser 10, 10, 9. Sí, 10, 10, 9. ¿Qué es la primera 10, 9 M. 10, 9 M. 10, 9. Está bien 10, 10 M porque se le penaliza, o sea, él ha disparado 4 flechas. Entonces, se le quita el valor de una. Se le quita el de más alta, el 9 se mantiene. Hay que ver el orden de las penalizaciones. Primero se ve si Primero hay lo que tenemos que una hacer. fecha acordiana. Primero, a ver, lo primero, traten de no polemizar entre ustedes. Lo primero que hacemos es ver si hay más de una flecha en la carátula. Y sí, en la primera carátula tengo un 10 y un 9. El 10 se va a convertir en una M, porque hay más de una flecha en la carátula de arriba. Entonces, ¿cuántos valores tengo? 4, que son 10, 10, 9 y M.
Y como hay 4 valores, tengo que elegir los 3 menores. Lo que hay que anotar es 10, 9M. ¿Se entiende el procedimiento? Primero, o sea, acá el secreto para anotar bien en sala es conocer el orden de penalización. Primero me fijo si hay más de una flecha en cada carátula. Después, si hay más flechas de las permitidas. Y por último, si hubiera flechas fuera de tiempo. Entonces, acá tengo 4 valores de flecha. ¿Se entiende? Otro ejemplo. El arquero dispara su primer flecha en la cara inferior obteniendo un 10. Superior, perdón. No alcanzo a leer, me tapa justo. En la cara inferior, obteniendo un 10. Luego dispara un 9 en el blanco del centro y finalmente se demora y alcanza a disparar un 7 en la de arriba, pero luego de haber finalizado el tiempo. Entonces, en la carátula de arriba tenemos el 7 que fue tirado fuera de tiempo, tengo un 9 en el medio y un 10 en la de abajo. 10, 9M. Eso es correcto, profe. 10, 10, 9M. No, 9, 7M es La correcto. marcación que está ahí es correcta. 9, 7M está mal, no es así. Tengo un 7 arriba, un 9 en el medio y un 10 abajo. Los valores son 10, 9 y 7. ¿Cuál es la infracción? Que hubo una flecha fuera de tiempo. No El 7 importa cuál fue. Nosotros sabemos que fue el 7, porque lo dice el problema, y si fuésemos jueces, porque lo estamos viendo. Nosotros vimos que el arquero claramente, como estaba sobre la línea de tiro, con el tiempo próximo a finalizar, estábamos atentos a lo que estaba haciendo y alcanzamos a ver, es un torneo indoor, estamos a 18 metros, vimos que fue un 7. No me ¿Se importa. cancela la de mayor valor? Se tacha la de mayor valor con rojo, se coloca una M en su lugar y se completa la planilla. Fíjense que el puntaje es el mismo. Lo de arriba también daba 16. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué está mal? Porque si yo miro una planilla donde dice 9, 7M, 16, estoy viendo un arquero que tiró un 9 en una carátula, un 7 en la otra, y después o no disparó una flecha o la otra pegó fuera de la zona puntuable. En cambio, si yo miro la planilla de abajo, lo que veo es un arquero que tiró una flecha fuera de tiempo. Entonces, a mí me queda registro de que hubo una flecha fuera de tiempo. Llegado el caso que se presente una apelación porque el arquero considera que la flecha no fue disparada fuera del tiempo. Si yo lo que tengo anotado en la planilla es 9-7M, no sé qué valores tenía el arquero y ya las flechas fueron retiradas y no tengo posibilidad de ver qué era lo que había. Entonces, anotando como está en amarillo abajo, si hubiera una apelación y se comprobara que efectivamente el arquero tiró dentro del tiempo reglamentario, se le puede restituir el puntaje al arquero y yo sé cuál sería el puntaje que le corresponde. Tendría que sumarle 10 puntos más. ¿Se entiende por qué es necesario tachar y poner los 3 valores, pero tachar y poner una M? Me da 16 en los 2 casos, pero no es lo mismo. O sea, esto se realiza para asegurarnos si es verdad, si se cumplió el tiempo o no. No. No es que se realice para saber si se cumplió el tiempo o no. El tiempo se cumplió y el juez decide que tiró, considera que tiró la flecha fuera de tiempo y entonces tiene que ir y
descontarle la flecha de mayor valor. Después, si el arquero considera que la decisión no fue correcta, eso va por otro carril. Yo lo que necesito como juez es que en la planilla quede algún registro de que hubo una flecha fuera de tiempo. Y eso lo hago tachando el mayor valor y colocando la M en rojo. ¿Se entiende? Bien. Pues al disparar su primer flecha, el arquero impacta fuera de la zona de puntuación. Se da cuenta que tiene problemas en la mira e intenta reparar el problema. Luego dispara 2-10 en el blanco central y la última flecha fue soltada luego de finalizado el tiempo. O sea, la primera flecha va afuera, se da cuenta que tiene un problema en la mira, trata de solucionarlo, qué sé yo, y dispara apurado 2-10 en el blanco del medio y una de las flechas fue fuera de tiempo. Esa es la situación. Una flecha fuera, 2 en el 10 y una flecha fuera de tiempo. En este caso, si no me equivoco, sería 10. No. ¿Sí? Sí, está bien así como lo marcó, pero tendría que poner así como el ejemplo anterior, marcar un 10 donde informa que no fue fuera de tiempo. La pregunta es, ¿eso está bien o está mal? Si yo agarro la hoja de puntuación, esa hoja de puntuación figura así, ¿está bien o está mal? No, está mal. Está malo. Está mal. Está mal. Está mal. Porque como que no se acaba de explicar. Tenemos 2-10 en la carátula del centro. Por lo tanto, una se transforma en M. Y no tengo más flecha, la otra está afuera. ¿Qué tengo que anotar? Los 3 valores, 10, M, M. Pero como hubo una flecha fuera de tiempo, tengo que tachar con rojo y ponerle M. Y entonces sí me da 0. Es lo mismo que en el caso anterior. Si yo ponía M, 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 no me quedaba evidencia de la flecha fuera de tiempo. Pero así sí. ¿Se entiende? Bien. Ejemplo. Primera flecha, en el blanco central un 10. La segunda flecha impacta en el knock del 10 y se clava en el 7 de la de arriba. Y la última es un 9 en la carátula inferior. Todas las flechas dentro del tiempo. Sí. La primera flecha fue un 10 en la carátula del medio, la otra pega en el knock y se clava en el 7 y la otra en el 9. ¿Qué les parece? Es correcto. Gracias a Dios, eso Es correcto. Correcto. Es correcto. Correcto. Muy bien. Correcto. Tengo 7, 10 y 9. Anoto. No hay ningún tipo de duda al respecto. Recuerden, hoy vimos que si pega en el nodo de una flecha y se desvía, puntúa de acuerdo a la posición. Bien. Profe, tengo una pregunta. Con esto damos por finalizado lo que teníamos pensado ver. Vamos a proceder con las preguntas, si las hubiera. Profe, una pregunta, poniéndome el uniforme de arquero, porque también tiro, afortunadamente. Si yo me doy cuenta de que con este conocimiento yo pego 2 flechas en una diana y una flecha en la otra, tengo la oportunidad todavía de recuperarme y tirar la 4ª flecha y que impacte en la tercera diana. Y voy a, No. digamos que... Bueno,
No, nunca es beneficioso. Claro. Porque si vos tenés dos flechas en una diana, ¿quién es el que me está hablando? Elian Aguilar, de México. Ah, perdón, Elian, no sabía. Si vos tenés dos flechas en una de las carátulas y una flecha en otra, vos tenés una sola penalización. Y es más de una flecha en una carátula. Si vos disparás una cuarta flecha, vas a tener 4 valores y ahí tenés 2 penalizaciones. Vas a tener 2 N en lugar de una. Nunca te conviene tirar una flecha de más. Ok, perfecto. Gracias. Disculpa, ¿podría repetir la Muy bien. última diapositiva, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir y explicar la última diapositiva, por favor? La última diapositiva. Ya voy. Esta, decías vos. Sí, correcto. La primera flecha es un 10 en la carátula del centro. La segunda flecha impacta en el nodo del 10 y se clava en el 7 en la carátula de arriba. Y la tercera flecha es un 9 en la carátula de abajo. No hay ninguna penalización acá. Tengo 3 flechas. El 7 es 7, no importa que haya pegado en el nodo de la que está en el 10. Porque el valor de la flecha se da por la posición del astil en la diana. ¿Dónde está el astil? En el 7, en la carátula de arriba. Por lo tanto, los valores son 10, 9, 7, 26 puntos. ¿Sí? Bien, José, preguntan si puedes mostrar el primer ejemplo, porfas. Perdón, caso diferente hubiera sido si esa flecha pega en el knock y se clava en el 7 de la misma carátula. Si la flecha pega en el knock y se clava en el 7, es distinto. ¿Por qué? Porque en esta carátula tendría 2 valores. Tuvo suerte de que se clavó en la carátula de arriba, en realidad. No hay ninguna penalización. Perfecto, muchas gracias. De nada. La primera, decía César. Sí, por favor, José, y a lo mejor hasta un segundo repaso. Dale. Primer caso. Un 9 en la carátula de arriba, un 10 y un 8 en la del medio y nada en la de abajo. Entonces, obviamente está mal. ¿Por qué? Porque tengo una penalidad. En esta carátula, en la carátula del medio, tengo 2 valores. Al tener 2 valores, tengo que tachar el mayor y poner una M. Entonces, los 3 valores que tengo son 9, 8 y M. El segundo ejemplo. El arquero dispara una flecha, era lo que planteaba hoy, hace un ratito, uno de los participantes diciendo que si tiraba una flecha afuera le convenía tirar otra y pegar en la contención, en la zona puntuable. Y no, porque el primer rebote, la primera flecha rebota fuera de la zona puntuable y después dispara 3 flechas más, un 8 y 2 9. Profe, en este caso, si esa que cayó M cae dentro de la zona de puntuales de cualquier carátula. Sí. Se juzga el rebote. Suponete que ese rebote, en lugar de haber caído ahí donde está, hubiese caído en el 7, en la carátula de arriba. Que se clave, profe, que se clave
en la carátula libre, que no sea rebote, es lo que planteé. Si tuvieses 4 flechas en total, tendrías un 7 y un 8 arriba. Entonces, al tener 2 flechas en una carátula, el 8 lo tacho y se transforma en una M. Entonces, ¿qué valores tendría? 9, 9, 7 y M. Entonces, elijo los 4 menores y me quedaría 9, 7, M, sería la puntuación. Exacto, gracias. Bueno, en este caso, el rebote está fuera. Entonces tengo 8, tengo la M del rebote, un 9 y un 9. Elijo los 4 valores, escribo los 4 valores, elijo los 3 menores. Ahí. Ah, tranquilo. Se me está comiendo. Entonces el ejemplo que habíamos visto era un 9 y un 10 arriba, un 10 abajo y en el centro. Y todas las flechas dentro del tiempo. Entonces es lo mismo. En la carátula de arriba tengo 2 valores. Tengo que tachar el 10. Ahora escribo todos los valores. Me queda 10, 10, 9M. Elijo los 3 menores y me queda eso. Bien, un 9 en el un 10 en la carátula inferior, un 9 en el medio y un 7 arriba, el 7 fuera de tiempo. Recordemos que si hay flecha fuera de tiempo, siempre tiene que haber una tachadura del juez en rojo. Por eso esto no es correcto. Tengo 3 valores, los anoto, pero como hubo una flecha que fue fuera de tiempo, y no me importa que haya sido el 7, tengo que tachar el de mayor valor. Bien. En este caso, el arquero tiene problemas con la mira, la primera flecha va a parar a cualquier lado, y después dispara 2 10, pero en el mismo blanco y uno fuera de tiempo. Entonces tenemos una M, que es la flecha que está afuera, 2 10 en la del medio, tachamos uno y queda el otro, entonces queda, anoto los valores, son 3 valores. Pero como una de las flechas fue fuera de tiempo, tacho. Y queda eso. Profe, pero entonces allí estaríamos en contradicción con el caso 1, porque en el caso 1, en la carátula donde hay 2 flechas, también debería ser una M. En el caso 1. Sí, hay una carátula que tiene 2 flechas. Entonces, allí. Entonces sería 2 M's, 8 y M y M. No. Pero no fue fuera de tiempo. Acá no tengo ninguna flecha fuera de tiempo. Dentro del tiempo. Todas dentro del tiempo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, señor. Me alegro. Buenas noches. Y el último no tenía ningún problema
porque es la de la flecha que impacta en el knock de otra y se clava y bueno, nada. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, digamos, algo similar a este último ejemplo que tenemos en pantalla, siendo que, digamos que no estuviéramos con esta diana, sino en otro tipo de diana, con dos participantes en la misma, y hubiese un disparo que impacta una flecha en el knock, pero no termina puntuando, sino que queda sobre dos flechas. Es decir, pues no sé si me alcanzan a ver, estas serían las flechas y quedaría aquí encima. Impacta primero una y quedaría encima. ¿A qué puntuación se le daría? ¿Y queda encima de qué dos flechas? Estamos hablando, pará. Señor. Estamos hablando de sala, un torneo de sala con dianas triples. Sí, pero normalmente van cada arquero como en una hoja, pues en una carátula. Y si una flecha quedaría entre dos flechas, ¿qué puntuación se le daría? Como rebote, José. O sea, si impacta la flecha y queda dentro de dos flechas de una carátula y otra carátula, o sea, de dos arqueros diferentes. Ah, decís con la del arquero del lado, no te entendía. Sí, señor, exacto. No, por eso digo, no entendía lo que decías. Sí, es como rebote. O sea, ahí lo que tendría que hacer el juez es buscar dónde impactó la flecha. Si el juez logra ubicar dónde fue el rebote de esa flecha, independientemente que haya quedado colgando de las dos flechas o de la carátula o de la paca, o como sea que esté sostenida, aquí lo importante es ver dónde impactó. Sí, pegó en la carátula. Exacto, ajá. No hay duda que lo tratás como un rebote. Yo me quedé pensando, porque una vuelta en un torneo de sala acá, que yo estaba como jefe de jueces, era en otra categoría donde nosotros no teníamos blanco triple spot, es una categoría propia de nuestra federación, es un blanco único de 40 centímetros. Una de las flechas quedó clavada en las plumas de una. No quedó embebida en el knock. Este es el caso de estudio que nos mandó Hugo Lercher y, bueno, a mí me pasó hace varios años. Por eso me quedé pensando en eso. Claro, no fue un rebote lo mío. Esto sí es un rebote. Lo tratás como un rebote. Entonces buscas en la carátula donde rebotó, tratás de buscar el impacto. Sin marcar. Perdón. Bien. Buenas noches. ¿Está claro, Andrea? Sí, señor. Gracias. Buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Quería hacer una pregunta. Sí. Mire, ¿qué sucede si hay un rebote en el knock, pero la flecha ya no impacta en la diana? Si impacta en el knock y se desvía sin impactar en la diana, ¿eso pregunta? Sí, así es. Bueno, en ese caso, si se ¿Existe el rebote o no? No. Son dos casos distintos. Supongamos que una flecha pega en el knock y rebota por el efecto de haber pegado en el knock de una. Se desvía y no alcanza a clavarse, pero impacta en la diana y rebota. En ese caso, si puedo determinar el valor si puedo determinar la flecha que fue impactada, si hay algún vestigio, si se rompió o no, que está claro,
puedo darle el valor de eso, de esa flecha. Ahora, si pegan en el NOC y se clava, ahí le tengo que dar el valor de la flecha clavada. ¿Se entiende? Sí, solo quería quedar claro. Por ejemplo, si hay una, aunque serían 2 flechas en la misma diana. No, está claro, está bien. Bueno. Sí, está bien. Obviamente, Perdón. en el caso de dianas múltiples, se complica porque depende de en qué diana pegue, de cuál se clave, no se clave, ya es complicado, pero cuando es diana múltiple es más sencillo. Una sola diana es más sencillo. Claro. Gracias. De nada. Perdón, o sea que ahí sería como una M, esa flecha que rebota en el NOC, digamos, hablando de estas carátulas verticales, porque serían, este digamos, caso, 2 flechas en la misma cara. Digamos, en esta imagen que está serían 2 flechas en la carátula en la diana del centro, ¿sí? exacto, si esta flecha de acá arriba, si esta flecha que está en la carátula superior hubiese impactado dentro de la carátula del centro y hubiese clavado ahí, tengo 2 flechas y una SM. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, bien, José, muy bien. Quiero dar lectura algunas de las preguntas que estuvieron poniendo los compañeros en el chat. Perdón. Perdón. ¿Sí? ¿Me copian? ¿Sí? Quería intervenir antes con relación a este ejemplo que tenemos ahora mismo allí. Solamente para aclarar, si esa flecha que es el número que marcó el 7 golpea en el NOC de la diana del medio, rebota, pero no, ¿cómo se llama? No se clava. Entonces allí cabría entonces una penalización. Sí, porque ¿Sí? tengo 2 flechas en el 10. Correcto. Ok, eso. Muy bien. Sí, es importante tener bien claro el procedimiento, ¿sí? No hacerse bolas con la cantidad de flechas o tiro fuera de tiempo. Es bien importante, como mencionó José, tener bien claro qué paso va primero, ¿sí? Flechas de más en una carátula, flechas totales y después si hubo una flecha tirada fuera de tiempo. Bueno, doy lectura, José. Algunas de las preguntas dicen, por ejemplo, hablando de la anotación, dice siempre de mayor a menor. Dice, ¿por qué dijeron que no hay diferencia si era de menor a mayor? Pregunta. Digamos, la razón, si me están preguntando por qué se anotan de mayor a menor, la razón no la sé. Digamos, la justificación de por qué la norma es así, no lo sé. Por ahí alguno de mis colegas jueces me da una mano, pero el reglamento dice que se anota de mayor a menor. Sí, eso es lo primero, lo menciona el reglamento. Y lo otro es que al momento de sacar la sumatoria se hace más ágil para poder sumar y hacerlo un poquito más rápido, no quedarse. En el dado caso de que cuando hay una reposición de flecha o hay que anotar una corrección, un valor posteriormente a que ya se hayan anotado los valores de las flechas en la hoja de anotación, bueno, uno no importa que esté un 10 en la última posición o en la quinta o en medio, o sea, no pasa nada. Esto no se penaliza, ¿sí? Pero bueno, ya se tiene una noción de lo que es la sumatoria en general. Si se anotan las 6 flechas, obviamente si yo tengo mis 6 impactos en la diana, bueno, voy a anotar de la manera ordenada que se me pide, y esa es la manera ordenada, de mayor a menor, y de esa forma es más fácil poder sumar y poder sacar los totales.
César, también es importante porque podemos identificar más fácilmente los 10, las X y los 10, o en el caso del indoor los 10 y los 9 para llenar las casillas que están al lado derecho de la planilla. Así es, gracias Natalia. Preguntan, dice, cuando una flecha rebota o queda colgando en la diana, se detiene la tirada, dice, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, ya lo vimos ahí con José. Esto lo de rebote y traspaso, creo se vio en el módulo 5, pero bueno, José también ya dio un repaso ahí breve del procedimiento que se tiene que hacer, ¿no? Preguntan, José, dice, cuando hay un traspaso y no se ve la puntuación por el mal estado de la diana, se anota al final y no importa que sea un valor mayor al anterior que se anotó y ya no sería de forma descendente. Bueno, es lo que veíamos, ¿no? Que no importa en dado caso si hay que anotar una flecha adicional o una reposición, inclusive después de tirar una reposición, bueno, van a estar un poquito revueltos los números, pero ya solamente sería una sola línea la que hay que ponerle un poquito más de atención en cuestión de los 10, X y sumatorias. Dice, ¿qué pasa si solo tiene 6 flechas el arquero y una le cae en la zona de 3 metros? Dice, ¿debe de esperar a que termine para ir a buscarla y dispararla si queda tiempo o le avisa al juez para recuperarla después? Se supone que el arquero debiera tener flechas en cantidad suficiente. En ese caso, si no tiene más que 6 y por una cuestión de seguridad y para no molestar a otros, no va a buscar la flecha, no puede ir a buscar la flecha y después tendrán los 40 segundos si es que estamos en clasificación para que recupere la flecha. Si eso ocurre durante eliminatorias, obviamente no tiene. En eliminatoria igual no serían 6, pero si fueran 3, ahí no tiene posibilidad de nada. Así es. Dice, ¿qué pasa si el arquero hace la queja con el juez de que algún compañero tocó la flecha o la quita antes de anotar? ¿Cómo sería en esa situación? Obviamente no se pueden retirar las flechas antes de puntuarla. El reglamento establece que aquellos que retiren flechas antes de puntuarla en repetidas oportunidades pueden ser descalificados. Entra dentro de lo que es el fair play. Lo mismo el hecho de tocar la flecha o en la contención antes de puntuar, eso no tiene por qué suceder. Dependerá de cada caso particular cómo actúa el juez. En una primera instancia, es decir, a lo que me refiero, si eso condiciona o no el valor de la flecha, bueno, ya lo hemos hablado más de una vez, depende de cómo lo haya tocado. Si agarró la flecha y la movió toda, evidentemente hay algo, digamos, podría llegar a ser algo. Si la tocó sin querer, no. Si fue hecho a propósito, obviamente, hay algo que nosotros no podemos permitir como jueces y es el comportamiento antideportivo de parte de ninguno, de que se quiera anotar valores que no son. Una cosa es equivocarse y otra cosa es obrar de mala fe. Sabemos que son situaciones complicadas porque a veces hay que demostrar todo eso, es decir, tiene que haber alguna prueba de que se están haciendo las cosas como se deben hacer y a veces es complicado. En mi experiencia personal, es muy raro encontrar que los arqueros sean tan mañosos. Y generalmente, que los hay, pero generalmente cuando uno les dice algo una vez ya se dan cuenta que no pueden seguir haciéndolo. No sé si respondo tu pregunta.
Bueno, también preguntaban acerca sobre qué es una triple vertical. Ya lo vimos ahí con la ilustración. Si se puede hacer más de una penalización en indoor, por supuesto, así es. Preguntan, dice, en el caso de flechas fuera de tiempo, ¿es el juez el que tacha la de mayor valor y escribe M? Esa es la primera pregunta dentro de eso, dice, o lo pueden hacer los arqueros. Dice, No. y luego dice, si es el juez, debe sumar ese cambio. Y dice, en los otros casos, los arqueros la pueden Es humillar, por si registrar. acaso. ¿Cómo? Es humillar el cambio, o sea, si es el juez el que tiene que hacer el cambio de tachar el mayor valor y ponerle M, es el juez, tiene que firmar ese cambio en esa serie. Sí, y lo pone con color rojo y lo hace el juez, no lo pueden hacer los arqueros. Tiene que hacer el juez. Sí, hay que firmar, el juez debe de Sí, obviamente que cada corrección que el juez haga en una planilla va acompañada de la firma. Disculpe si no lo digo, pero a veces uno lo tiene tan internalizado. Sí, obviamente. Cualquier cosa que uno escriba en la planilla con lapicera roja tiene que estar la firma del juez. Ajá. Pregunta José, dice, ¿qué hago como juez si me piden un valor de flecha y veo que ya está marcada? Dice, ya que los arqueros querían ahorrar tiempo. Que está marcado el hueco con la flecha puesta. Sí. Les digo que esperen y doy el valor de flecha que veo. Así es, se hace el procedimiento. Si en la ronda olímpica individual un arquero tiene asignado un partido y no se presenta, sí. ¿anoto normalmente en la hoja? Queda claro que el arquero que no se presenta pierde el partido. No tiene posibilidades de anotar nada. Yo anotaría la primera serie y nada más. Muy bien. Una consulta, disculpen. Hablábamos de que, por ejemplo, se anota de mayor a menor, ¿no es cierto? Supongamos que la última flecha fue un 1. Anoté tranquilamente el 1. Pero después, cuando reviso planillas, encuentro que se modificó esa flecha, ese 1, y le hicieron un 7. ¿Eso puede ser evidencia para demostrar que la planilla fue adulterada? Supuestamente, si colocaron el 7 en último lugar, todos los arqueros de la contención debieron haber firmado de que había un error o un cambio ahí. En general, no se anota en forma, digamos, de cualquier forma, en cualquier orden los valores. Los arqueros en general lo hacen así. Entonces, si por cualquier razón se equivocan o algo por el estilo, generalmente consultan al juez y los que ya saben que pueden corregir, lo corrigen ellos. Es muy sospechoso que aparezca 10, 9, 3, 2, 7. Sí, claro. Yo me explico, por ejemplo, ya todo el mundo firmó. El momento que este arquero va a entregar sin que los demás vean, anota un 7 y tú después ves las planillas como juez y encuentras ese problema. A eso me refiero. Sí, sospechas que hay un cambio. Podría llegar a generar algún tipo de consulta hacia el arquero y algún tipo de sanción por haber adulterado los resultados. En principio, yo estimo que el equipo de cómputos, cuando está revisando, ve algo así, lo primero que hace es llamar al jefe de jueces y decirle, acá tengo un problema con esta planilla, ¿cómo es? Un 7 al final. Igual afecta con los totales y los totales generales que todos revisaron. Me imagino que no sería tan fácil. Digamos que oportunidades de adulterar las planillas hay millones, pero tampoco se puede estar pensando mal de que lo van a hacer, es complicado.
Sí, recuerden que aquí el procedimiento para hacer la corrección de un valor es, si llega un valor tachado, corregido, y no tiene las 4 firmas de los arqueros, eso llega a resultado, eso no le van a hacer caso al personal de resultado, ¿sí? Tiene que llegar con el procedimiento correcto, ya sea con las 4, 3 firmas o la cantidad de arqueros que estén en esa paca, tienen que tener firmado lo que es la corrección del valor de flecha. Y o por un juez. Esas son las únicas 2 formas por la cual la parte de resultado va a hacer, va a entender que hubo una corrección y que se cambió el valor de flecha. Por el otro lado, van a creer que hubo una tachadura y entonces el valor puede ser M. Si el personal de resultados no lo entiende, entonces hasta le puede poner un 0. Lo otro también es que los de resultados también verifican la suma. Si, por ejemplo, la sumatoria de las 6 últimas flechas te da un valor y no corresponde con ese 7 que está ahí anotado en la planilla, ahí mismo se llama para corroborar cuál es el valor. Hugo, ¿todo bien, hermano? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, continuamos aquí. Sí, todo bien. También hay otra pregunta, dice, en caso de que un arquero olvide sus flechas en la diana y no tenga las suficientes flechas para la siguiente serie que ya ha comenzado, ¿se le permite reponer las flechas faltantes? Yo calculo, digamos, yo no recuerdo ahora en este momento que el reglamento diga qué es lo que hay que hacer. Muchas veces nosotros tenemos que utilizar el sentido común, porque no todas las situaciones que se dan están planteadas dentro del reglamento. Todo depende del tipo de competencia en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Tenemos que ser indulgentes con los que recién empiezan. Hay errores que son, digamos, aceptables en un chico que está empezando a tirar, pero no en un arquero de selección. Es decir, un arquero de selección que se olvida la flecha es porque está subestimando el torneo, está pensando en cualquier lado. Puedo entenderlo un chico de 10 años que está tirando y se olvidó de una flecha. Y estamos en cualquier otra etapa que no sea la clasificación, obviamente no. Estamos en eliminatoria y dejó la flecha ahí y no tiene flecha, bueno, no hay posibilidad de recuperar absolutamente nada. No sé qué opinan César y Natalia al respecto, pero digamos, el reglamento no establece con claridad qué hacer en ese caso. Podría considerarse y darle la posibilidad de que recupere. Pero digo, hay muchas cosas en juego como para tomar una decisión y tampoco no quiero que lo que yo les estoy diciendo acá sea tomado como una norma. No es una norma. Te podría contestar lo que yo haría, pero no sé qué valor tampoco tendría. No, ahí definitivamente en la cuestión de lo de las flechas en la paca, como bien mencionas, José, o sea, mucho entra el criterio del juez que está en la línea en ese momento. Y si por cualquier cosa, compañeros, no estamos seguros, pues hay que preguntarle al juez de al lado, oye, está pasando esto, ¿qué hago? ¿Verdad? Para empezar. Y si es necesario llegar hasta el jefe de jueces, bueno, también para eso está el jefe de jueces, para apoyarlos en ese sentido. Y lo primero que se hace ahí, el primer error, ¿sí? Y se los digo así, compañeros, directamente, el primer error es de nosotros. Seguro. ¿Sí? Porque Seguro. nosotros, antes de regresar de las dianas, de los blancos, nosotros tenemos que revisar que no haya flechas en las dianas, que no haya flechas incrustadas en los blancos. Entonces, si estoy yo dejando flechas en los blancos, entonces el primer
El primero que está actuando mal soy yo, ¿sí? Pero bueno, ya sucedió, ¿sí? Y como yo tuve el error de no verificar, ¿sí? No es mi culpa, bueno, el muchacho trae 6 flechas, no tiene para más probablemente. Entonces, yo por mi parte, yo sí le daría la posibilidad, obviamente, en la ronda de clasificación de reponer las flechas, ¿verdad? Pero ahí es bien importante y les remarco, nosotros somos los que estamos a cargo del terreno y del campo y de la competencia. Y somos los que tenemos que verificar que esté todo en orden para la siguiente serie. Y así es serie tras serie. Una cosa más quisiera agregar, ¿no? Yo recién decía, a veces como jueces uno puede dar la respuesta acerca de lo que haría. Yo soy profesor de matemáticas en mi vida personal y los alumnos siempre están buscando la receta de cocina. Y las recetas de cocina a veces no sirven ni para cocinar. Es decir, ¿qué hago en tal caso? ¿Cómo soluciono en tal problema? Y muchas veces lo que uno tiene que tener en cuenta, o sea, no muchas veces, lo que uno tiene que tener en cuenta es que los reglamentos no nos describen cómo actuar en cada una de las situaciones. Hay cosas que no están planteadas, que tenemos que improvisar, y entonces ahí es importante apoyarse en el grupo de trabajo, como decía César. Entonces, cuando alguien no tiene la respuesta a algo, no sabe la solución, consulte. Lo que hice yo recién ahí. Digo, a ver, esto es lo que yo haría. ¿Qué opinan mis colegas? ¿Qué opina César? ¿Qué opina Natalia? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en los torneos. Es decir, consultar. Nadie muere por no saber algo. Y entonces tenemos que entender eso. No busquemos la receta todo y no tomen todo, salvo lo que sí sea exclusivo del reglamento que esté fijado ahí. El valor de una flecha se juzga por la posición de la estela y la diana, punto. No hay vuelta, ahí no hay posibilidad de errar. Pero hay cosas que no sabemos. ¿En qué parte del reglamento dice qué pasa si una flecha queda apoyada en otras dos? En ningún lado. Y lo tenemos que solucionar nosotros. Bien. Así es. Bueno, preguntan si en el recurvo, hablando del recurvo específicamente, José, los 3 círculos amarillos, dice, si la flecha cae en cualquiera de los 2 más céntricos, ¿se anota 10 y X o solamente 10? No, en sala se anotan solamente los 10. Muy bien. Dice, una flecha disparada cuando se terminó el tiempo de práctica. Dice, tras haber recogido las flechas de la última tanda de práctica del día anterior a la competencia. Y si se hace lo mismo en las prácticas anteriores a la competencia, en el mismo día de competición, ¿se trata igual? Yo creo que aquí es refiriéndose a si perdieron una flecha en el día de la práctica oficial y no precisamente en el día, en las series de práctica del día de las competencias. Sí, no me queda claro lo que Sí, o sea, tienes el día de práctica oficial y pierdes 1 o 2 flechas en el terreno, ¿sí? Sí. Y ahí las dejas. Y vas al día de competencia y y así como tú mencionaste que si perdían una flecha durante las series previas a la competencia y si después se las encontraban, bueno, ¿qué pasa si las perdieron previo a la competencia, en la práctica anterior a la competencia? No, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que los arqueros tienen que hacer, y es cuando pierden una flecha en el campo, decir al juez qué flecha, dónde la perdió, en qué contención. Y lo que nosotros tenemos que hacer como jueces, que muchas veces ocurre, nosotros, supónganse, en la primera serie, a mí me asignan las contenciones de la 1 a la 10, a la 7, y a César de la 7 a la 14. Pero después cambiamos, en la segunda serie hacemos al revés. Entonces yo le digo, César, ¿tenés flechas perdidas?
ya sí tengo esta flecha y yo tengo esta otra. Entonces nos pasamos la información por si las encontramos mientras estamos actuando nosotros. Así es, así es. Preguntan si importa el orden de disparo en el indoor. No. Pueden disparar a la diana que quieran, en cualquier orden. La única condición es que en un shoot-off hay que disparar a la diana del medio. Así es. Cuando un arquero en un desempate por la emoción saca la flecha antes, dice, y de llegar el juez, ¿cómo se da el valor? ¿Cómo se da el valor? Si por la emoción sacó la flecha antes, habría que pegarle con la flecha en la cabeza. Porque con la emoción lo que hacen es dejar la flecha clavada ahí y sacarse una foto. Pero, bueno, habría que ver. Supuestamente están todos los impactos marcados y habrá que buscar ese impacto. Exactamente. Aquí es bien importante y la misma pregunta lo menciona. No puede llegar un arquero antes que el juez en un desempate, ¿eh? No. Eso no nos puede pasar, ¿sí? Nosotros controlamos el encuentro, nosotros controlamos el desempate. Entonces, si hay un desempate, inmediatamente en cuanto los arqueros terminan, yo soy el primero que tiene que avanzar hacia las... Los hacia arqueros las están dianas. dejando el Exactamente. arco y nosotros ya estamos caminando para allá. Así es, para llegar y en lo más pronto posible poder emitir un ganador, dar el resultado, señalarlo, izquierda o derecha, o si fuese necesario, bueno, volver a marcar el empate. Eso lo hacemos nosotros. No puede llegar en un desempate, no puede llegar un arquero antes que nosotros. Primero, eso es lo primero, ¿eh? ¿Sí? Ahora, si el arquero saca la flecha por cualquier cosa, inclusive ya estando el juez ahí, inclusive sin haber marcado el impacto, bueno, está el hueco, ¿no? Y lo que se trata, como bien menciona José, esto es de honestidad. Y aunque el reglamento nos indica que no pueden retirar las flechas sin antes marcarlas, bueno, la evidencia está ahí de que hubo una flecha. Ya esto sucedió en un evento grande y es uno de los ejemplos que menciona Sergio en un encuentro de ronda olímpica por equipos. Las chicas llegan y sacan las flechas sin marcar los impactos y el otro equipo reclama y se quieren declarar ganadores por el hecho de que no hay flechas en la paca, ¿no? Pero no, esto es de honestidad y sí, a cualquiera se le pueden ir la cuestión por el estrés, pero bueno, nosotros tenemos que actuar de la mejor manera posible para el beneficio quien lo obtiene, ¿verdad? Hay varias preguntas. Dice, ¿las marcas deben tener colores distintos por cada arquero? No. ¿Las marcas en las flechas? Yo no sé, yo creo que se refiere a no sé si las marcas en la diana, tal vez. O sea, la marcación de huecos, dice, ¿debe de tener colores distintos por cada arquero? No. Generalmente es un solo arquero el que marca los huecos. Así es. Y... César, hubo una pregunta que me parece importante aclarar y es si el procedimiento de tachar la flecha fuera de tiempo y ponerlo en rojo y la firma del juez solo se hace en el indoor. La respuesta es no, también se hace en las clasificatorias, en las eliminatorias, en cualquier momento que haya que penalizar una flecha por ser disparada fuera de tiempo. Y en indoor, en outdoor, en 3D y en juego de campo, todas las modalidades de competencia. Así es. Dice, ¿qué pasa si al final de una tirada o una serie los arqueros han puesto el valor de un rebote sin decirlo al juez? Y se les dice que no es potestad de ellos determinar el valor de un rebote. De hecho, si hubiera habido un rebote, lo más probable es que hubiesen dado aviso al juez y el juez hubiese tenido que ir al arquero a ver el rebote.
No Así sé es. por qué no lo anotaría primero los arqueros antes que el juez. No sé, habría que ver la situación. Sí, preguntan si puede un no nacional representar el país donde reside. No entiendo, bueno, no sé si se refiere a la cuestión de la anotación, Efraín. No, la pregunta es, soy yo. ¿Yo Sí. podría disparar para el equipo de Bahamas? Sí. O sea, tú puedes seguir tu trayectoria como arquero perfectamente y puedes seguir tu trayectoria como juez. Pero cuando estés como arquero en un evento, solo como arquero. Y cuando seas designado como juez, solo como juez. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tal vez me malentendiste. Yo soy de nacionalidad panameña y vivo en Bahamas. Ah, ok. Mi pregunta es, ¿puedo yo formar parte del equipo de Bahamas? Sí. Sí, aquí lo primero, aquí ya estamos hablando de una cuestión administrativa. ¿Sí? Si tú eres de nacionalidad panameña y por cualquier motivo no has obtenido tu nacionalidad en Bahamas, te falta tiempo de residencia o no lo has querido hacer, bueno, esa es una situación. Aquí De lo todas importante... maneras, supongo que también debe depender de las asociaciones cuáles son los requisitos que les exigen a sus deportistas para poder formar parte de la selección. Ajá, a eso iba. La otra es, primero, porque eres panameño y tu federación, la Federación Panameña es la primera que te dice, oye, a mí no me interesa si participas por Bahamas. La Federación Panameña es la que te tuviera que cortar el cordón primero, ¿sí? Y posteriormente, bueno, ya la Federación de Bahamas, bueno, o asociación, ya te abraza o ya te da la bienvenida, ¿no? Por eso es una cuestión administrativa. Entonces sería únicamente a nivel nacional. Sí, no, o sea, a nivel nacional en eventos de participación. Y digamos, aquí en el Caribe hay torneos de development y hay torneos en Barbados, en República Dominicana. O sea, a nivel internacional, ¿podría representar al equipo de Bahamas? Sí, por supuesto. Tienes que hablar con la Federación Panameña y decirles, oye, ya tengo, no sé, 10 años viviendo en las Bahamas, quiero representar a las Bahamas, ¿verdad? Y ellos son los primeros, digamos que son los que te dan de baja de la Federación Panameña, ¿no? O a lo mejor te dicen, oye, no hay ningún problema, hace muchísimo tiempo que ya no te tenemos anotado por, no sé, por el tiempo o lo que sea, bueno, adelante. Y entonces ya te pones en contacto con la Federación de Bahamas. Gracias. Si puedo intervenir acá, por ejemplo, nosotros tenemos una arquera que es de Eslovenia. Ella, para poder competir como Colombia, tuvo que dejar de competir un año internacionalmente por Eslovenia para poder competir por Colombia. Igualmente hay algunos torneos que tienen otras restricciones, como por ejemplo los Juegos bolivarianos o centroamericanos, que exigen un poco más de tiempo o haber vivido tanto tiempo en cierto país. Depende mucho y tienes que consultar, es más que todo con la federación, pero sí lo puedes hacer. Muchas gracias, Natalia. Con gusto. Así es. Bueno, compañeros, pues agradezco sus preguntas, agradezco mucho su interés, su presencia en esta sesión. Hoy llegamos a ser un poquito más de 160, un poquito más de personas en esta sesión número 2. Realmente se hace bien interesante esto, lo de la anotación indoor, y obviamente se olvida también, de repente no es tan fácil mantenerlo fresco. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor no tenemos tantos eventos bajo techo, mas sin embargo sí es bueno tenerlo bien presente. Le doy las gracias a José por estar al frente de la ponencia el día de hoy, a Natalia por estar ahí detrás de nosotros, de reserva, y a todos ustedes por su atención y su puntualidad. Y bueno, invitarlos al próximo viernes a la misma hora
por el mismo canal, como dicen. Bueno, vernos para la sesión número 3. Vamos a estar hablando ya de lo que es un poquito más la cuestión de por equipos, tanto en exterior como bajo techo también, ¿no? Para complementar también lo que es la anotación. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Gracias, José, si te quieres despedir. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por las preguntas y espero haber sido claro y cualquier cosa, obviamente pueden recurrir al correo y les responderemos cualquier inquietud que pudieran tener. Perfecto. Bueno, Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias. Nos vemos el viernes. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Bendiga, que descansen. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Hasta el viernes, nos vemos. Buenas noches. Adiós, César Araujo. Adiós, señor Lodoño. Adiós, José Luis. Cuídate, César. Adiós, hasta luego. Buenas noches, Adiós, que descansen, compañeros. Muy interesante la charla de hoy con los casos presentados. Sí, Gracias por normal. compartir la información. Señorita Santos, hasta Ecuador, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Mi hermana, hasta luego. Buenas noches. Albas, Muchas gracias, buenas noches. hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Que estén muy bien. Gracias, equipo. Estuvo muy bueno. Los felicito, chiquillos. Un abrazo a todos. Un abrazo, Ricardo. Arriba la Buenas América. noches, hasta el Arriba la viernes. América. Nos vemos el viernes. Hasta luego. ¿Dónde, César? Nos vemos el viernes. De todos. Gracias, José del Norte. Estuvo interesante tu explicación. Jimena, ¿No? ¿Hablaste, Alba? No, hablé yo. ¿cómo está, juez? El que dijo arriba de la América lo... Un saludo. ¿Qué pasa, Paola? Hasta luego, Paola. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego, Fernanda. Adiós. Adiós. Te pasaste, José. ¿Cómo? Buenas noches. Te pasaste, bien explicado. Profe Paola, Que se haya entendido. cada día se acerca más nuestro encuentro, profe Paola. No nos maltrate tanto. No, yo soy buena. Yo soy buena. Cada día se acerca más nuestro encuentro. Gracias, muchachos. Muy bueno, profe José. Muy interactivo, ¿eh? Y eso está muy bien porque, bueno, ahorita con esta pandemia no hay mucho tiempo de ir a torneos, ¿no? Entonces verlo así como, no importa que sean dibujitos, pero está muy bien. Y muy buenas las diapositivas, bien explicativas. De hecho, se me ocurrió una idea hoy aquí. Yo vivo aquí en Quintana Roo, está su casa, por supuesto, está a la orden. Pues estoy aquí también en un club acá muy bueno. Y pues voy a ver si les preparo una presentación porque hay muchas cosas que son importantes y que antes que nosotros también ellos van a valorar mucho en temas de anotación, en temas de definir algunas cosas. No creo que todos sepan o algunos entrenadores no se preocupan mucho por decirle cómo corregir ellos mismos los temas, la línea de tiro, el jalón alto, muchos detallitos que no son tan técnicos para ellos, pero que seguramente sí les va a llamar mucho la atención. Seguramente los voy a estar invitando a algunos de ustedes para que me acompañen para eso. Cuanto más arqueros y entrenadores sepan el reglamento, más fácil el trabajo para nosotros. Mucho mejor. Así es. Entonces, bueno, mi hijo también está tirando y ahí está como que yo explicándole un poquito de cada cosa. Está muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias por la oportunidad a todos, ¿no? No, gracias a ustedes por participar. Bueno, buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gente, yo me voy. ¿Y el viernes a quién le toca? ¿A la América? El sábado. Sí, la América va a tener que hablar el viernes. Yo le voy a dar una mano también, porque a mí me gusta hablar. No tengo problema. El sábado contra los Pumitas, vamos a ver.
Sí, juegan el sábado. Déjense de mandar cansadas al chat. Ya el teléfono mío explota. Bien, bueno, yo también me retiro. Hasta luego, Saludos aquí, César. Saludos a la señora. Sí, gracias, Alba. Aquí ha estado con algunas, temblando con algunas réplicas, no sé, 5 o 6, algo así más o menos. Entonces, bueno, voy a atender otros asuntos. Cuídense. Bueno, vaya. Muchas gracias, ok. César. Gracias, José. Gracias, Nati. Muy buena noche, Chao. Paola. Gracias a todos. Buena noche. Chao, feliz noche. Bye. Hasta luego, Evita.